Mateo capítulo 18. Les dije, hermanos, que en este mes voy a estar hablando acerca de un tema muy importante para un cristiano. Voy a hablar acerca de la Gran Comisión, ese privilegio, esa responsabilidad que nosotros, que un cristiano tiene de predicar el Evangelio. Mateo capítulo 28. Antes de comenzar, me gustaría preguntarle, ¿en algún tiempo de su vida a usted lo regañaron porque no se sentaba a comer? Creo que la mayoría podemos decir que así ha pasado. Cuando pasa esto, normalmente no valoramos que mamá se esforzó en hacer un presupuesto para cocinar, ¿verdad? Que ella se sentó para saber qué comidas iba a cocinar en la semana, se programó para ir al mercado, conseguir ingredientes frescos, ingredientes económicos, ¿verdad? Para poder hacer un buen platillo. Regresó a casa, tal vez buscó la receta, si se la sabía, pues lo hacía como ya lo sabe hacer. Y cuidadosamente empezó a cocinar. Tal vez hasta se quemó cocinando. Buscó el plato específico para que cupieran bien todo el platillo que nosotros íbamos a degustar. Lo sirvió, lo puso en la mesa calientito con las tortillas, nuestros frijolitos, arrocito, etcétera, al lado de nosotros. Y nos llevó en varias ocasiones para que vayamos a comer. Yo me acuerdo como mi mamá decía: Ernesto, ven a comer. Ernesto, ven a comer. Y así pasaba por mucho tiempo. Yo no valoraba, hermanos. Y así pasa cuando nosotros escuchamos esta voz de nuestra tierna mamá o de nuestro papá o quien nos hace de comer, ¿verdad? Y a veces lo ignoramos. Nosotros somos inconscientes de lo que significa un plato de comida en nuestra mesa. Nosotros solamente tenemos hambre y queremos comer, pero no vemos más allá de lo que pasó para que ese plato llegara a nuestra mesa. Se nos hizo fácil nada más sentarnos a la hora que quisiéramos, ¿verdad? Porque estábamos cómodos tal vez viendo una película, una serie, o simplemente viendo el celular. Y pues, espérame, ma, apenas va a acabar el podcast, apenas va a acabar la serie, no me la quiero perder. El problema es que no queremos obedecer para sentarnos a comer. El plato estaba servido, las tortillas están calientes. Nosotros podíamos degustar eso que ya se nos sirvió. Y sabemos que el comer para nosotros nos beneficia, y aún con esto nosotros ponemos muchas excusas para no hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Algo similar pasa con el cristianismo, y perdón por usar esta ilustración, pero algo pasa hoy en día con el cristianismo contemporáneo, es decir, el cristianismo que estamos viviendo el día de hoy. Vivimos en un grado de conformismo, al grado de posponer lo que debemos de hacer. Algo que nos hace entrar en un grado de conformismo brutal, que nos hace desobedecer una orden directa de parte de nuestro Señor. Dios nos manda, hermanos, a cada uno de nosotros, a cada hijo de Dios, nos manda y nos enseña el privilegio, la responsabilidad y la necesidad que tiene la iglesia, que somos nosotros, de cumplir con la gran comisión, porque es para su propio bien. Ganar almas, hermanos, el compartir el Evangelio, no solamente es para el bien de aquel que le estamos predicando, sino es bien para nosotros que estamos compartiendo el Evangelio. Y eso debemos de estar atentos, porque esa es una disciplina de parte de nuestro Dios que nos dio a nosotros. Les dije que buscaran el pasaje, pero yo no lo busqué.
Pero allí en el versículo 16, en el capítulo 28, hermanos, de Mateo, Mateo escribió este libro específicamente para personas judías. De hecho, cuando usted lea el libro de Mateo, usted se va a encontrar con varios pasajes del Antiguo Testamento incrustados en el libro de Mateo. Y en Mateo capítulo 28, versículo 16, prácticamente a lo último, hermano, del libro, vamos a leer estos 5 versículos y escuche lo que el Señor encomendó a los hijos de Dios. Dice 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Oremos. Bendito Dios, te pido que en estos breves minutos que tengo, por favor pueda exponer tu palabra fielmente, que una vez más me uses para la gloria de tu nombre, que yo no sea exaltado sino tú, Señor. De nada sirve, Padre, que yo me haya preparado, que yo haya hecho esto, Padre, si no habrá convicción en mis hermanos aquí presentes. Por favor, Señor, pon esa necesidad, esa carga, ese deseo de ir a ganar almas, de predicar el Evangelio a otras personas, de no conformarnos, Señor, sino hacer lo que es correcto delante de ti, cumplir con este privilegio, Señor, con este mandato, Padre, que tú nos has dado. Bendito Señor, ayúdanos, aplica tu palabra conforme a tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les decía, este libro fue escrito por un hombre llamado Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos, un hombre que era odiado incluso por el pueblo judío. Sin embargo, Jesús lo llama para hacerlo su apóstol. Mateo, conociendo la ley del Señor, conociendo las Sagradas Escrituras, conociendo las profecías que hablaban del Mesías, escribe este libro principalmente para una audiencia judía, para fariseos y para los saduceos que hablaban en contra del Evangelio de Cristo. Mateo escribe esto presentando a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido y esperado y el legítimo rey de Israel. El propósito principal, hermanos, del libro de Mateo es presentar a Cristo como rey, como Mesías de Israel. Del capítulo 1 al capítulo 2 nosotros vamos a ver el nacimiento del rey. Del capítulo 3 al capítulo 4 vamos a ver el precursor del rey, el inicio del ministerio del rey. Hablo de Juan el Bautista y el nacimiento del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Del capítulo 5 al capítulo 9 vemos la autoridad del rey en su predicación y en sus milagros. Empieza el Señor a predicar fuertemente, arrepentíos y convertíos, ¿verdad? En el Señor Jesucristo, decía Él mismo. También vemos en el capítulo 10 al capítulo 12 los objetivos del rey. Me refiero al establecimiento de los 12 apóstoles en el cual Él fundaría su iglesia. En el capítulo 18 al 23, del 3 al 17, vemos ahora a plenitud a los adversarios del rey, aquellos que se oponían fuertemente con Jesús. Lo querían apedrear, lo querían agarrar, lo querían matar, que al final de cuentas lo hicieron. Pero vemos en esos capítulos, en el capítulo 18 al 23, vemos cómo Cristo los evade, predicando el evangelio de Él, por supuesto, y empieza a discipular a los creyentes, a las personas que se estaban convirtiendo a Cristo. Después, del capítulo 18 al capítulo 23, ahora
vemos cómo se empieza a consumar el ministerio del rey. Y en el capítulo 27 vemos a Jesús profetizando su entrega, su crucifixión y su resurrección. Y él les explicaba a sus apóstoles y a sus discípulos, les explicaba el propósito principal de su entrega en la cruz del Calvario, que era la expiación por los pecados, es decir, la purificación total de los pecados del pecador arrepentido. Después de toda esta teología que les acabo de explicar, del capítulo 1 al capítulo 27, en el capítulo 28 nos vamos a encontrar ahora con la gran comisión del rey a la iglesia. Porque esta es una comisión de nuestro Señor a la iglesia. Esta predicación la titulé El mandato de Dios de la gran comisión, porque este es un mandato de Dios para nosotros, hermanos. Note que en el versículo 16 la Biblia dice que los 11 apóstoles se fueron a Galilea donde les había ordenado. Dice el pasaje en el versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. No solamente a unos pocos, no solamente a Juan y a Pedro, sino estaban toditos, ¿verdad? Estaban los 11, no eran 12 porque Judas ya se había suicidado. Eran 11 nada más. Y vemos cómo ellos van a Galilea, como Jesús ya les había dicho en el capítulo 26. Jesús les había dicho a ellos, voy a morir y voy a ser crucificado, pero no se preocupen, yo voy a resucitar, pero los veo en Galilea. En el capítulo 26, versículo 32, escuchen lo que dice la Biblia, cómo el Señor les dijo a ellos, pero ellos no entendían. Les decía en el 26, 32, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Es decir, ellos ya tenían instrucciones de lo que iban a pasar. Ellos ya sabían que Jesucristo tenía que ser crucificado. Jesús se los había dicho. Comentaristas dicen, hermanos, que aparte de los 11 discípulos, los 11 apóstoles, había más discípulos allí, aparte de los creyentes, ya que el contexto lo sugiere. Sin embargo, por alguna razón Mateo escribe solo a 11 discípulos, ¿verdad? Ahí dice, en el versículo 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Entonces entendemos que eran los 11 apóstoles que sobraban, ¿verdad? Bueno, esto lo hace Mateo para dar a entender que fundamentalmente debían de estar allí forzosamente los 11 apóstoles, hermanos. Había una intención, un propósito para que estuviesen los apóstoles allí. ¿No les suena un poco extraño que yo le diga que nosotros, la iglesia, tenemos la responsabilidad de ir a predicar el evangelio? La Biblia dice aquí que solamente eran los apóstoles. Entonces, ¿nosotros dónde entramos? Bueno, aquí vemos nosotros en este pasaje, hermanos, la importancia de la palabra de Dios para mostrarnos que esta gran comisión no solamente era para uno, sino para todos, y que cada uno de los apóstoles del Señor debían de realizarlo. Por eso es tan necesario que nosotros entendamos el privilegio y la responsabilidad y la necesidad que tiene la iglesia de cumplir con la gran comisión, porque es para su propio bien. Entonces, si eran los apóstoles, ¿qué tenemos que ver nosotros, los creyentes, la iglesia, verdad? Bueno, hermanos, la gran comisión fue dada a la iglesia. Vea lo que dice el pasaje en el versículo 18 del capítulo 28 que estamos leyendo, y dice cómo Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Para empezar, hermanos, me gustaría decirles el propósito de los apóstoles en la primera iglesia cristiana. Los apóstoles fueron aquellos, hermanos, escuche esto, los apóstoles fueron los encargados de iniciar la obra de evangelismo predicando a Jesucristo. Fueron ellos que comenzaron a predicar el evangelio, pero no podían hacerlo si no venía el Espíritu Santo todavía en ellos. Todavía ellos no tenían el Espíritu Santo como nosotros lo tenemos. Primeramente, hermanos, en Hechos capítulo 2, vamos a ver a Pedro
siendo el encargado de echar el fundamento a los judíos, es decir, predicando el evangelio a los judíos, cumpliendo lo que el Señor le encomendó. Vaya allí en el capítulo 16 del mismo libro de Mateo. Esto ya lo hemos visto en la escuela dominical, pero es necesario predicarlo en este momento para que entiendan el contexto de lo que estoy diciendo. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 16, versículo 18. Este pasaje lo utilizan los católicos para decir, hermanos, que por parte de Pedro viene una descendencia del papado, hermanos, pero no es así. La Biblia dice, y yo también, bueno, Jesús le dijo a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca, diciendo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, diciendo que Jesús iba a ser el fundamento, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice, edificaré. Eso significa, hermanos, que no había iglesia todavía. Dijo que él iba a edificar, hermanos. Entonces, en el Antiguo Testamento no había iglesia. La iglesia viene a ser en Hechos capítulo 2, donde ahora vamos a Hechos capítulo 2, hermanos. Y en Hechos capítulo 2 vamos a ver a Pedro predicándole a los judíos. Es allí cuando desciende fuego del cielo, si me permiten decirlo así, empiezan a hablar en diferentes idiomas, predicándose el evangelio los unos a los otros. Y vemos en el capítulo 40 de Hechos capítulo 2, como la Biblia dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, hablando de Pedro, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia, hermanos. Allí vemos por primera vez a la iglesia funcionando. Jesús dijo que tenía que ascender para que el Espíritu Santo descendiera sobre los creyentes, y es en ese momento donde inicia la primera iglesia cristiana, la primera iglesia cristiana en Jerusalén. En este pasaje, hermanos, que vemos en Hechos capítulo 2, Pedro es aquel que predica el evangelio en Jerusalén a los judíos, donde se convierte en 3,000 personas. Se convierten en 3,000 personas, y luego ellas al bautizarse se convierten en miembros de la primera iglesia cristiana en la humanidad. Después vamos a ver a Pablo, hermanos. Pablo fue el encargado de echar el fundamento, es decir, de predicarle el evangelio a los gentiles. Es decir, a los que no somos de parte de los judíos, a los que no somos de la sangre de los judíos, aquellos que nacimos de otra sangre, hermanos. Y en 1 Corintios capítulo 3, vea lo que dice la palabra de Dios. Voy a tratar de ser breve, porque sé que hace calor y el viento, pero voy a tratar de ser breve con lo que específico con lo que estoy diciendo. Y dice la Biblia, lea lo que dice el Señor en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 y 11, decía el apóstol Pablo, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. En este pasaje que acabo de leer, Pablo hacía énfasis en su deber como apóstol. Ya no hay apóstoles hoy en día, hermano, hermana. Un apóstol tenía sus requisitos, y lo pueden ver ustedes en Hechos capítulo 1. Ya no hay apóstoles. Los apóstoles tenían un propósito divino en la iglesia para echar el fundamento, para predicar el evangelio y enseñarles todas las cosas que nosotros hoy sabemos por medio del Nuevo Testamento. Por eso vemos cómo los apóstoles, hermanos, fueron aquellos arquitectos que echaron el fundamento de la iglesia. Es decir, echaron el evangelio, hermanos. Así como sin una base no hay edificio, si no hubiera una base abajo de nosotros, ¿verdad? Abajo de la casa del hermano Román, hasta abajo, si no hubiera un fundamento, no hubiera templo, ¿verdad? No hubiera departamentos, no hubiera el templo que nosotros tenemos hoy en día. Ustedes lo entienden, los hermanos que trabajan en la construcción lo saben. No podría, se tienen que echar zapatas, se tienen que echar una base firme, ¿verdad? Para que se construya. Bueno, los apóstoles echaron el fundamento
que era Cristo, para levantar su iglesia. Eso es lo que estaba pasando, hermanos. Así como sin una base no hay edificio, hermanos, escuche esto, sin Cristo no hay iglesia. Sin salvación en Cristo no hay iglesia. Por eso hay muchas organizaciones que se dicen ser iglesia, pero ya no se llaman iglesia, sino se llaman comunidades. Comunidad tal, ya no le llaman iglesia. Pero Dios dijo que se debían de llamar iglesia, y por eso nosotros somos Iglesia Bautista Torrefuerte. No es correcto quitarle el nombre que Dios le puso, que es iglesia, porque iglesia somos nosotros. Cada uno de nosotros, si usted es cristiano, si usted es parte de la familia de la fe, usted es parte del pueblo de Dios por medio de una iglesia. Por eso tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio de Jesús. Predicar el Evangelio, hermanos, hermanas, es una orden directa a la iglesia. Por eso les decía que la gran comisión fue dada a la iglesia, porque los apóstoles estaban siendo representantes de cada uno de nosotros. Los apóstoles en ese momento estaban funcionando como los arquitectos de la iglesia, y hoy en día nosotros ya somos la iglesia. Todo lo que nosotros estamos enseñando en la iglesia es parte de las enseñanzas de los apóstoles. Por eso decimos, hermanos, que predicar el Evangelio es una orden directa, un mandato de Dios, y todo aquel que no predica el Evangelio está en contra de lo que dice el Señor, porque está desobedeciéndole a Él, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Y sabe quién fue el que dijo estas palabras? Jesucristo mismo lo dijo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Es una orden directa, ¿se da cuenta? No es, mijo, si quieres puedes venirte a comer en media hora, puedes venirte a comer en una hora, tomando el ejemplo de la comida. Es, vente a comer ya, la comida está servida, está todo listo, ¿verdad? Al igual que esa ilustración, hermanos, el Evangelio ya está listo y nosotros debemos de acatar las órdenes de nuestro Señor. Versículo 17, en Mateo capítulo 28, vean cómo la palabra dice, y cuando le vieron, le adoraron, hablando de los apóstoles, dice, pero algunos dudaban, hermanos, que era Jesucristo resucitado, cuando Él ya les había dicho que iba a resucitar. Algunos discípulos, hermanos, aunque le escucharon decir que Él iba a resucitar, aunque escucharon a otros que ya lo habían visto pasar incluso, aunque lo vieron ellos con sus propios ojos, dudaron de Él al grado de que Jesús los regañó por su corazón endurecido y su falta de fe. En un pasaje paralelo a Mateo capítulo 28, en Marcos capítulo 16, donde está hablando prácticamente lo mismo, hermanos, pero en Marcos capítulo 16, en el versículo 14, la Biblia dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, hablando de los apóstoles, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¡Qué tremendo! Hermanos, la gran comisión requiere que nosotros creamos lo que Él ya nos dijo que iba a pasar, lo que está pasando y lo que va a pasar. Para predicar el Evangelio, para cumplir con la gran comisión necesitamos fe. Alguien que no tiene fe, alguien que no cree en lo que nosotros creemos, no puede predicar el Evangelio. Y si no tiene fe, no es agradable delante de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Una persona que no sabe por qué es cristiano, no es cristiano. Porque no sabe, no ha entendido, no sabe qué significa ser un hijo de Dios. Cristo, hermanos, Cristo nos dijo en su palabra lo que ya pasó. Es decir, podemos ver en el Antiguo Testamento todas las profecías que apuntaban a Él, ¿verdad? Cristo nos dice en su palabra lo que está pasando el día de hoy y lo que va a pasar. Pero, ¿qué estamos pasando el día de hoy? Guerras. Apenas se oyó la noticia de que Israel bombardeó a Irán
y que Irán está bombardeando, creo que a Rusia, un país igual musulmán. Hay guerras, hermanos, apenas lo que acabamos de pasar hace 2 semanas, en nuestro mismo país, hermanos. Pero Cristo dijo que lo íbamos a pasar. Cristo dijo que iba a haber tribulación. Dijo que en los postreros días, hermanos, iba a haber aflicción. Pero también, hermanos, Cristo nos dice en su palabra que iba a regresar. Cristo sabe todo. Cristo sabía lo que ya pasó, lo que estamos pasando y lo que vamos a pasar. Y la gran comisión, hermanos, requiere de fe de parte de nosotros, y esa fe no es una fe vacía, sino está sustentada en la palabra de Dios. Hebreos 11, versículo 1 dice, la fe, pero sin fe, no, ese es el 6. Lo voy a leer porque me lo sé de memoria, pero no lo quiero parafrasear, pero Hebreos 11:1 dice la palabra de Dios de la fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la primera frase dice que la fe es la certeza de lo que se espera, es decir, una convicción, un fundamento. No tenemos una fe vacía, sino tenemos una fe basada en la palabra de Dios. Y aquellos que no creen en la palabra de Dios no pueden ser agradables a Él. Porque vea lo que dice el 6 de Hebreos 11. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La gran comisión, hermanos, requiere de fe para que nosotros obedezcamos lo que Él ya nos ordenó. Es decir, aquellos cristianos que no evangelizan es por su falta de fe. Porque no hay fe, porque no le creen a Dios, porque no quieren creerle a Dios, porque no quieren creer que el Evangelio es poder para salvación. ¿Está usted compartiendo el Evangelio de Cristo? Tal vez no venga, tal vez no sé, que debería de hacerlo, ir con nosotros a predicar el Evangelio como iglesia, pero por lo menos usted debería de hacerlo en su trabajo, en su escuela, etcétera, etcétera, hermanos. Usted lo está haciendo, pero el Evangelio de Cristo, no solamente decir, Cristo te ama, Dios te ama, sino el Evangelio. Si se dan cuenta, la gran comisión es parte de la fe. ¿Verdaderamente usted cree en el Señor y en sus promesas? ¿Verdaderamente usted está bien cimentado en lo que cree? ¿Verdaderamente usted está definido? ¿Sabe por qué hace lo que hace? El Señor sabe, hermanos, que nosotros somos hombres de poca fe. Por eso Jesús, aparte de la gran comisión, también nos da su gran victoria. Vean lo que dice el versículo 18, nuevamente en Mateo capítulo 28 que estamos estudiando. Dice, y Jesús se acercó. A pesar de que estaban dudando de Él, dice el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada, en el cielo y en la tierra, hermanos. La gran comisión, hermanos, es una batalla de la que Dios ya se encargó. La gran comisión es una guerra que Él ya ganó. Jesús se acerca con sus discípulos para decirles que Él ya tenía el dominio universal como mediador entre Dios y los hombres. Jesús es el que pagó la salvación en la cruz del Calvario. Jesús es aquel mediador perfecto que intercede por el pecador que se arrepiente. En Filipenses capítulo 2, vea lo que dice la palabra de Dios. Escuche nada más lo que dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2. Para que vea usted lo que hizo el Señor para con nosotros. Del 5 al 11 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¡Qué tremendo!
El Señor decidió despojarse de su naturaleza divina y perfecta, hermanos, haciéndose hombre imperfecto como nosotros para morir en la cruz del Calvario. Hermanos, Cristo estaba glorificado y decidió ser humillado para que nosotros, humillados, seamos glorificados. ¡Qué tremendo! Eso es lo que hace el Señor cuando usted le salva, cuando Él le da a usted su salvación, cuando usted se arrepiente, cuando usted sabe que es pecador, se arrepiente, le pide perdón a Él y usted es escrito en el libro de la vida. Eso es lo que pasa, hermanos. Es tan importante entender esto, como Jesús es aquel mediador perfecto que intercede por el pecador. Jesús es aquel, hermanos, que se encarga aún de convencer al pecador para que se arrepienta. Usted solamente tiene que predicar el Evangelio. En Juan capítulo 16, vea lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 16, vea lo que le dijo Jesús a sus discípulos que estaban tristes porque el Señor se iba a ir. Y en Juan capítulo 16, versículos 7 al 11, vean lo que dice la Biblia, cómo Jesús les dice a ellos, a sus discípulos: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Sabe usted quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Este es un pasaje que usted puede utilizar para aquellos que dicen que el Espíritu Santo no es Dios, que solamente es una fuerza activa, dicen ellos. Este es un pasaje claramente, y ahorita lo voy a reforzar, pero este es un pasaje que usted puede usar para decirles a aquellos que niegan en la Trinidad que Cristo, que el Espíritu Santo no es Dios. Porque la Biblia dice que os conviene que yo me vaya, dijo Jesús, porque si no me fuera el Consolador, el Espíritu Santo no vendría a vosotros, mas si me fuere, os enviaré. Y luego sigue diciendo el 8, y cuando Él venga, hablando de una persona, el Espíritu Santo, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién era el príncipe? Satanás, pero ya fue juzgado en la cruz del Calvario. Cristo ya venció, hermanos. No es el mal contra el bien, no es la santa muerte contra Jesús. Hermanos, es Jesús sobre todo, hermanos, porque Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. La santa muerte no es aquella que viene por las almas y se las lleva. No, eso es una blasfemia, aún me atrevería a decir. Dios es el que da la vida y el que la quita, dice su palabra. Por eso, debemos de saber, hermanos, que Jesús es aquel que se encarga de convencer al pecador para que se arrepienta, es decir, el Espíritu Santo. En el pasaje que acabamos de leer, vemos que Jesús dijo a sus discípulos que les convenía que Él ascendiera al cielo para que el Espíritu Santo descendiera sobre nosotros los creyentes. En el capítulo 14, ahí mismo de Juan, y aquí va otro fundamento para decir que el Espíritu Santo es Dios. En el capítulo 14, versículo 15 al 20, escuche lo que dice la Biblia. Dice Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, a la primera persona de la Trinidad, dice, y os dará otro Consolador. ¿Está hablando de otro Dios? Por supuesto que no, porque solo hay un Dios. Pero está hablando del Espíritu Santo, que es Dios, ¿verdad? Y sigue diciendo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, note que en la Biblia, Espíritu está con mayúscula, ¿verdad? Habla del Espíritu Santo. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, hablando del Espíritu Santo. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Jesús, el Espíritu Santo, es aquel que se encarga de convencer al pecador para que se arrepienta. Ni siquiera usted debe de convencer a la persona. Solamente usted debe de exponer el Evangelio, hermano. ¿Se da cuenta?
Por eso es que decimos que la gran comisión es una batalla que ya está ganada, porque quien estableció el plan de salvación fue en Dios mismo. No fue usted. Usted no se va a ganar la salvación. Aunque usted se corte las venas y derrame sangre, no va a pasar. Usted no se va a ganar la salvación, porque la salvación ya la ganó Cristo en la cruz del Calvario. Porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8, ¿verdad? Es importante, hermanos, que entendamos esto, porque quien estableció el plan de salvación fue Dios mismo, y quien se encargó de pagar los pecados del pecador es Cristo. Quien se encarga de convencer al pecador de su pecado es el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo Él hace todo? Dios hace todo, hermanos. Usted ni siquiera, por así decirlo, se tiene que esforzar. Simplemente tiene que hablar lo que tiene que hablar. Pero ni así, ya ni porque tenemos el plato en nuestra mesa servido, hermanos. Queremos ir a comer, alimentarnos, hacer lo correcto delante de Dios. Quien se encarga de ayudarnos a compartir el Evangelio es Cristo mismo. Por tanto, hermanos, hermanas, la gran comisión es el medio para el crecimiento de la iglesia. Vuelvo a Mateo capítulo 28 y lea lo que dice la palabra de Dios después de que Jesús dijo que toda potestad ya le había sido dada. ¿Se da cuenta? Y dice el 19, por tanto, como yo ya soy el rey, como yo ya vencí, como el Espíritu Santo les va a ayudar, dice, por tanto, yo ya hice todo el trabajo, yo ya te serví la comida, solamente hazlo, ¿verdad? Solamente come, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién hace eso, hermanos? La iglesia. La gran comisión es el medio para el crecimiento de la iglesia. Hermanos, si usted quiere ver crecer esta iglesia, debe de predicar el Evangelio. Si no predicamos el Evangelio, esta iglesia no va a crecer. ¿Cómo irán? Decía Pablo en Romanos capítulo 10. ¿Cómo irán si no hay nadie quien les predique? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Pero si no vamos, si no predicamos, ¿cómo van a venir, hermanos? ¿Cómo se van a convertir? ¿Verdad? Tenemos ese privilegio, dice Pablo allí en Corintios, tenemos ese tesoro en vasos de barro, hermanos. Es algo que nosotros podemos ir con nuestra familia. Tal vez nos van a rechazar, pero ya compartimos, hicimos nuestro trabajo. Pero si no lo hacemos, hermanos, estamos faltándole a Dios. Como ya vimos en el primer punto, la iglesia tiene el privilegio y el deber de predicar el Evangelio. Sin embargo, esto tiene un significado más amplio, ya que cumpliendo la gran comisión es como el Señor dará crecimiento para su gloria. No shows de payasos, no a base de despensas o regalos, ni por ningún otro medio más que el poder de la gran comisión, el poder del Evangelio. Por eso, hermanos, nosotros debemos de ser directos a lo que vamos, predicar el Evangelio. No digo que está mal hacer, ¿cómo puedo decirlo?, programas, ¿verdad?, para llamar la atención y que la gente venga, pero no por ese medio vamos a atraer a la gente. Porque imagínense, y se los he dicho, ¿verdad? Si yo me voy al paraíso con 50 despensas, el domingo, ahí en la cancha del paraíso, se va a llenar, hermanos. Y si yo los quiero traer, y cada domingo les doy despensas, van a venir. Pero ¿qué va a pasar si les dejamos de dar despensas? Se van. Y eso pasa con todo, hermanos, con shows de payasos, con shows de esto y del otro. Por eso, hermanos, nosotros debemos de ser directos. Debemos de hablar lo que debemos de hablar y hacer que el Espíritu Santo, y dejar, que el Espíritu Santo haga el trabajo que nosotros no podemos hacer. El Espíritu Santo hoy le puso en su corazón que tiene que venir a la iglesia. ¿Verdad? La gran comisión es el medio que Dios diseñó para el crecimiento de la iglesia. Por el tiempo no voy a abundar en esto, sin embargo, en Hechos capítulo 19, nosotros podemos ver el crecimiento de una iglesia llamada Éfeso. Éfeso era una iglesia grande, hermanos.
De Éfeso salieron varias iglesias, las iglesias que aparecen en Apocalipsis capítulo 2 en adelante, las 7 iglesias de Asia Menor. Bueno, salieron de Éfeso. En Éfeso, esa iglesia predicaba el evangelio, discipulaba, hermanos. Porque a eso voy la siguiente semana. Esta predicación tiene 2 partes. La siguiente semana voy a hablar del discipulado, porque no solamente es ir a ganar almas, sino discipularlas, hermanos. En Éfeso lo comprendían, predicaban el evangelio, se convertían, dejaban atrás sus hechicerías, y dice la Biblia en el 19, en el 20 del capítulo 19, que así crecía y prevalecía la palabra de Dios, predicando el evangelio y discipulando a la iglesia. Sin embargo, ¿sabían que Éfeso ya no existe? Me refiero a que la iglesia de Éfeso, esa iglesia tan fuerte, tan animada, tan evangelizadora, ya no existe. ¿Saben por qué? Porque dejaron de hacer lo que tenían que hacer. En Apocalipsis capítulo 2, abra su Biblia nada más allí para terminar, pero en Apocalipsis capítulo 2, vea lo que dice el Señor Jesucristo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, es decir, hablaba del Señor Jesús. Versículo 2. Vean lo que dice de una iglesia de Éfeso, hermanos. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Jesús sabe lo que hacemos, ¿verdad? Pero vean lo que dice. Y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero el versículo 4 que dice, pero tengo contra ti, le está diciendo a la iglesia, hermanos, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál era su primer amor? Predicar el evangelio y discipular. Ya no estaban haciendo lo que tenían que hacer. Y el 5, dice la Biblia, recuerda, les dice, por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Dejaron de predicar el evangelio, dejaron de ganar almas, dejaron de discipular, hermanos. Una iglesia que deja de cumplir con la gran comisión dejará de crecer y caerá, ya que es el medio para el crecimiento de la iglesia. Hermanos, escúchenme, ya estoy terminando. Si nosotros no ganamos almas, si nosotros no predicamos, esta iglesia se va a caer. Por eso hay muchas iglesias que inician, pero se caen. Porque no predican el evangelio, porque no salen a ganar almas. ¿A usted no le da enojo cuando ve a los testigos de Jehová ahí predicando, que ve a los mormones con una doctrina errónea, hermanos? Es falsa su doctrina. Y nosotros que tenemos la verdad nos quedamos encerrados en las casas viendo Netflix, viendo Amazon Prime, etcétera, etcétera, diciendo, pues van a llegar a la iglesia. Pero no, hermanos, la gran comisión es para la iglesia, para nosotros. Nosotros debemos ir por ellos. ¿Cómo irán si no hay quien les predique, hermanos? Por eso es tan importante la gran comisión para nosotros, para la iglesia. Esta predicación tiene la intención de convencerlo a usted que Cristo quiere que predique el evangelio. No solo es cuestión de obediencia, hermanos, sino de necesidad. Un cristiano necesita predicar el evangelio y cumplir con la gran comisión. Hemos visto que la gran comisión fue dada a la iglesia. Hemos visto que la gran comisión requiere de fe. Hemos visto que la gran comisión es una batalla de la que Dios ya se encargó, ya hizo todo. Y hemos visto que la gran comisión es el medio para el crecimiento de la iglesia. ¿Le gustaría ver esta iglesia llena? No me refiero a espuma, hermanos. La espuma puede rellenar un recipiente, pero llega el aire y se va. No me refiero a ese tipo de cristianos, hermanos. Cristianos. Me refiero a cristianos firmes. Cristianos que llenen el templo, pero que sean genuinos. Personas convertidas de verdad al Señor. La siguiente semana terminaremos con esta predicación donde hablaremos acerca del contexto completo de la Gran Comisión, abordando el tema del discipulado y el tiempo en el cual debemos cumplir nosotros con la misma Gran Comisión.
La Biblia dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y es una orden, hermanos. Que Dios nos ayude a recapacitar, a pensar en lo que no hemos estado haciendo. Y digo, no estamos porque, por supuesto, estamos incluidos todos en esta caja, ¿verdad? Que Dios nos ayude a entender la importancia de la gran comisión. Oremos. Bendito Dios, gracias te doy por tu palabra, gracias te doy por la atención de mis hermanos aquí presentes. Tú sabes que me es necesario predicar este tema tan importante en nosotros. Señor, no es una excusa el hecho de que nosotros seamos una iglesia que va naciendo, Señor. No es una excusa de que seamos nuevos cristianos. Y para aquellos que tal vez tenemos más experiencia, Señor, perdónanos porque no hemos hecho lo que tú ya nos dijiste que hiciéramos. Tú ya hiciste todo, mi Señor, solamente tenemos que ir. Solamente tenemos que hacer eso y no lo hemos hecho, Señor. Por favor, trae convicción a esta congregación. Trae convicción a mis hermanos, que se den cuenta, Padre, que nos demos cuenta, Señor, de que no hemos estado haciendo bien, Señor. Solamente estamos esperando recibir con las manos abiertas y no queremos ir a hacer lo que nos has dicho que hiciéramos para dar crecimiento. Bendito Dios, y ciertamente esta es tu obra. Tú vas a hacer tu obra, Señor. Tú no dependes de nosotros. Nos das el privilegio de participar en ella y por eso, Señor, te damos gracias. Bendito Dios, aplica esta predicación en cada corazón según tu perfecta voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Vamos a citar este versículo que ya varios ya se saben. Dice la palabra de Dios.